a la bendita memoria de la señorita Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde Mazal Tov, era el nombre de su mamá. Becky fue una mujer de excepción. Muchos aquí en Ranana la lograron conocer cuando pudo llegar a Israel con un esfuerzo mayúsculo, porque se trataba de una persona discapacitada, específicamente cuadriplégica, que lo único que podía mover era su cabeza. Y era lo que movilizó a hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, y a quien les habla. Tuve la suerte, el honor de conocerla en mi gestión frente a la comunidad judía del Uruguay, donde tras los primeros 6 meses me dediqué junto con ella, más allá de mis funciones rabínicas, a poder armar un recipiente para tantos y tantos discapacitados judíos que habitaban en la comunidad judía y que estaban todos ocultos, que estaban todos tapados como bajo la alfombra. El sueño final se dio en el 2007, cuando inauguramos con Becky 500 metros cuadrados del área de discapacidad, tras invertir más de $200,000 en esa comunidad para esos grupos. Tuvo la suerte, no la suerte, sino el honor, esta criatura, de dirigir ese grupo por años, su formadora, ¿no? Bueno, hoy, hace unas horas, en la madrugada de Uruguay, falleció a los, no sé bien, 68 años, creo. Sobrevivió desde una parálisis infantil de los 6 meses hasta este día, donde hace 2 horas fue llevada a su entierro en el Cementerio de la Paz de Uruguay. Que sea el Sheur en su bendita memoria. Fue como una hermana en lo personal, porque a veces aprendemos a anularnos en función de los que decimos estar capacitados, en función de aquellos que son discapacitados, pero es mentira. Tienen una capacidad notable de supervivencia, de esfuerzo, de sueños, de frustraciones, de fracasos, de dolores, de sobrellevar todas las miserias que puede tener el ser humano y así todo, saber reír, saber pensar, saber querer y haber creado un vínculo con una mujer realmente muy especial. Y bueno, hoy llegó el tiempo de la despedida de ella, pero me despido nada más temporalmente porque, bueno, en algún momento todos estaremos en algún camino similar, pero por sobre todas las cosas, la temporalidad del despido pasa para encontrarla entre las palabras de la Sagrada Torá. Gracias por vuestra atención en estos minutos de evocación. Leilu Nishmat, Rivka Bat Mazal Tov, Nishmata Tzerura Bitzora Haim. Perashat Vayera comienza con las palabras Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre. Y se le apareció en el sentido de la revelación Hashem a él, Elav, en el encinar de Mamre, en un lugar. Es muy interesante que no es la primera vez que a Kadosh Baruj Hu se le revela a Abraham Avinu. Pero el Keri Yakar, nuestro sabio comentarista, a quien estamos tratando de descubrir, de comprender,
de entender. El rabino Efraim Shlomo de Lubavitch, una autoridad, decía, del siglo XVI en Praga, siglo XVII, perdón, dice, es interesante que el pasuk, que el versículo no empieza diciéndonos, Vayera Elav, Vayera Hashem, el Abraham. Es interesante, él pone el reparo en que no dice, y se le apareció Dios a Abraham, sino se le apareció a él, Dios, a él, Elav. ¿Por qué? Dice el Keli Yakar, y les pido mucha atención a esta definición. לפי ששמו בעצמותו היו שני הפכים. Porque su nombre y su atzmut, su esencia, eran dos opuestos. Su nombre, Abraham, habla de que él es Av Hamon Goim. Hablaba de un padre de multitud de naciones y obviamente habla sobre que será un liderazgo fundamental. Habla del poder, habla de la autoridad. Pero atzmutó, pero la esencia de este hombre, Abraham, era ser una persona anav, modesta, humilde, por sobre todos los que habitaban con él. Porque eso es lo que nos enseñó Abraham Avinu la semana que pasó, cuando pidiendo por si llega a haber algún justo, o 50 justos, o 40, o 35, o 20, o 10 en Sodoma y Gomorra, cuando Abraham habla con el Todopoderoso, dice, Beanoji afarba efer, yo soy solo polvo y cenizas. El Keri Yakar es magnífico a ese nivel, porque él dice, mira, tenemos dos lecturas de una persona. El nombre que Dios le dio a Abraham es el nombre de la autoridad, del liderazgo, del poder. Pero la esencia de este hombre está en la modestia, está en la humildad. Ukedei shelo yombru, dice el Keri Yakar, para que no digan que el Kadosh Baruj Hu se le revelaba más a los grandes, a los encumbrados, a causa de su grandeza. Entonces nuestra perashá empieza diciendo, no dice, perdón, Vayera Hashem el Abraham, y se le apareció Dios a Abraham, para enseñarnos que no desde la perspectiva de ser Abraham un padre de multitud de naciones, Dios se le reveló a él, sino Hashem se le reveló a Abraham por Mahut Atzmuto, válida, la esencia de su esencialidad, si me permiten la traducción redundante. Vayera, dice la perashá, Elav Hashem. No dice Abraham, dice Elav, a él. Y eso habla de esa humildad, de esa modestia tan grande, ese Shefal Berech, ese hombre que se pone de rodillas delante de Akadosh Baruj Hu, y como dicen nuestros sabios de bendita memoria, en la Gemara de Shabbat, cita nuestro autor, Ein Akadosh Baruj Hu Mashre Shechinato Ki Imal Chacham Gibor Ashir Ve'anav. Akadosh Baruj Hu, si revela su presencia, cuando revela su presencia, la revela, hace depositar, hace reposar su presencia sobre el sabio, el valiente, el rico, pero también el Anav, el humilde, el modesto. Y es por eso que dijo, la perashá empieza diciendo, Vayera Elav.
No dijo el nombre. Entendemos que Elav se refiere a lo que era la esencia de este hombre, que era la Anabá, que era la modestia, la humildad. Y no por su nombre, Abraham, que indicaba todo lo opuesto. Bueno, vaya, ¿quién pondría ese reparo en una cosa que parece nimia? Y se reveló a él Hashem, diciendo, en el encinar de Mambré. Curioso, ¿verdad? Tan curioso como entender que a veces el hombre tiene un nombre que es el que lo lleva delante y tiene una esencia que la lleva atesorada en su interior. Y a veces no hay coincidencias en los nombres y entre el nombre y la esencia. A veces no, a veces sí. Por eso es un factor, wow, tan impactante el tema de los nombres. Por eso me imagino que a veces los papás, más allá de los lazos familiares, cuando piensan en un nombre en su hijo, no deben pensar tan solo en la moda del nombre, sino en lo que ese nombre puede representar esencialmente para él. Por eso dijo el rey Salomón, estoy citándolo ahora no al que leía Car, perdón, dice el Midrash de Kohelet Rabbati, Sheloshá Shemot Yesh Ba'adam. Cada persona, cada uno de nosotros tiene 3 nombres. Ustedes me dicen, no, yo tengo solamente uno, o tengo 2. ¿Por qué necesariamente dicen los sabios que hay 3? Dice así, Ejad, un nombre, Shekareulo Aviv Beimo, un nombre con el que te llamaron tu papá y tu mamá. Otro nombre, Ejad, Shekorim Lo Haverav, otro como te llaman tus amigos, es el nombre social. De Ejad, el tercero, Lefiteva Beriato. El tercero, dice el Kohelet Rabbati, Midrash, no psicoanálisis, de acuerdo a la naturaleza de su creación. Maravilloso. Llegamos aquí a entender de que nuestros padres nos pusieron un nombre, nuestros amigos nos llamaron de otra manera, pero el verdadero nombre parecería estar en otro lugar. La naturaleza intrínseca del ser humano. Eso es lo que llama el Keli Yakar Atzmutó. Eso es lo que llama la esencia de la persona. Por eso dijo Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi en el Midrash, el niño de ahí es de Me'em Adif. Y yo no sé cuál de todos ellos es el principal o es el preferible. Hasta que vino Shelomó con su sabiduría y dijo, Tov Shem Mishem Tov. Mejor es el buen nombre que el mejor de los ungüentos o aceites. Y esto es lo bueno. Tov Shem, el Shem Tov. Ese buen nombre que logramos demostrar en la vida. Esa es la esencia de Abraham. Y por eso dice el Keli Yakar, se le reveló a él, a Shem, en el encinar de Mambré. Fantástico. No dice, Vayerá Hashem el Abraham. No utilizó el Abraham. Abraham es nombre de poder, es de autoridad, es de ascendencia. Hashem se le revela a él. A él es a ese ser interior. Primera definición del Keli Yakar. Primer aprendizaje. Dabaraje. BFRZ, si esto lo puedo invertir, dice el Keli Yakar, al principio se le reveló a él, siendo Abraham. Ahora el Keli Yakar pone énfasis no en el Abraham, sino en el origen del nombre Abraham, que es Avram.
Aleph, Bet, Reish, Mem. ¿Está bien? Avram. ¿Qué quiere decir Avram? Av le Aram. Padre para Aram. ¿Qué significaba que era padre para Aram? Aram es su ciudad natal, su pueblo, su país. Aram Naharaim. La ciudad de Aram, que habita entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. ¿Bien? Entonces, nos dice el autor, el quería acá, dice, al principio se relacionó con quién? Con Avram, con el padre de Aram. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo la meta de hacer que toda esa gente pudiera convencerse de ingresar bajo las alas de la divinidad, Bedomé Keilu y el Adam. Y entonces, todo aquel que le enseña Torah al hijo de su prójimo es como si él mismo le hubiera dado a luz. Tenemos la suerte, los maestros, no de tener los hijos que tenemos solamente, sino tenemos miles de hijos a lo largo de la vida. Cuando tuvimos la suerte de ser maestros, como en lo personal me ha pasado, me pasa. Entonces dice, aquel que intenta hacer que los demás ingresen bajo la órbita de la divinidad, y entonces, Kiru y el Adam. Y de esa manera dice, como si le hubiera dado a luz, y por ese lado era Able Kulam, era el padre de todos. Y a él se le reveló Dios, pero de el aspecto de su esencia, Atzmutó, su propia naturaleza, todavía no era apropiado que Abraham viese, percibiese la presencia de Dios, porque todavía Abraham era una persona incircuncisa y todavía, por lo tanto, no tenía el Brit Milá y por lo tanto era una persona imperfecta. Pero ahora que al final de Perashat Lech Lejá, Abraham cumplió con su circuncisión, Vayera Elav Hashem. Otro aspecto más. Se le reveló a él Hashem. Quiere decir, no por el nombre, por Atzmutó, por su esencia. Y para demostrarnos y enseñarnos esto, que esto es la marca por la cual el Brit Milá, Nir'a Elav Be'eloné Mamre. Quiere decir, el hecho de que Mar'á Zo Aitaba Abur Amilá. Y por esta revelación, dice, fue a causa del Brit Milá que hizo Abraham y por eso se le revela en el encinar de Mambré. ¿Por qué? Dice, Kiledat Rashi, porque de acuerdo a la cita de Rashi, Rabbi Shelomo Itzhaki, el comentarista bíblico por excelencia, Mambré, de los tres amigos que formaban parte de la cofradía de Abraham, Aner, Eshkol y Mambré, cuando Abraham les consulta a ellos, no por la duda, sino por lo que iba a hacer, que era el Brit Milá que le había ordenado su creador, Aner y Eshkol le dijeron, mira, te estás poniendo en serio riesgo, tú tienes 99 años, vas a poder sobrevivir físicamente, es mucho peligro. Mambré, el tercero de ellos, le dijo, no lo dudes ni un instante. Así como tu Dios te ha protegido hasta hoy, te seguirá protegiendo siempre. Dice Rashi, como Mambré le aconsejó sobre la circuncisión positivamente, y esto se puede aprender del que dice aquí, Elonei o Alonei, Mambré, de los encinares, quiere decir en plural, dice Bejiaya, Bapá, Maú, Bearbe, Alonei. Dice, ¿acaso estaba en el bosque de Mambré? No, estaba en el alón, en el encinar de Mambré, como se traduce naturalmente. Que Afalpiche Aloní Marbe, Ayule Mambré, porque a pesar de que Mambré
tenía muchos encinares y las tiendas de Abraham se extendían en todos esos encinares. De todas maneras, dice el Keli Yakar, Ayadai que Sheitpashet Zohar Ziv Shechinato Itbaraj, era suficiente con que se expandiese el resplandor de la luz de la presencia divina en ese encinar, en ese árbol donde Abraham solía tender su tienda. El Abadai le ficha ya le mambré, si no, dice, ¿por qué habla de Eloné Mambré? Porque seguramente Mambré tuvo un mérito y parte en la mitzvah de la Milá, del Brit Milá, y por lo tanto, Nir'e Hashem Bechol Alonav. Entonces Dios se le reveló a Abraham, no en donde Abraham tenía su tienda, sino en todos los árboles, en todos los encinares, y por eso dice, Vayerá Elav Hashem ve Eloné Mambré. Hashem puso su luz en todos los encinares, y por eso dice, Vayerá Elav. Se le reveló a él, para que no digas, Shema, Kol Yelidei Beito Shel Abraham, Ayu Beotam Alonim, Bejulam Nimolu. Entonces dice, todos los nacidos en la casa de Abraham estaban en esos alonim, en esos encinares. Quiere decir, es por eso que como todo el mundo hizo la circuncisión, por lo tanto, sobre todos ellos refulgió la luz del Todopoderoso y no a causa de Mambré. Y por eso dice el pasuk inicial de nuestra perashá, Vayerá Elav Hashem, se le reveló a él Hashem, a él, Elav, y no a todos los nacidos en la casa de Abraham y todos aquellos que adquirió con dinero. Y entonces, Badai es seguro, Sejutosh el Mambré Garma Ka'amor, que todo el mérito del Brit Milá de Abraham está, por cierto, en Abraham, pero también en Mambré, que lo alentó a que siguiera la orden de su creador. Bien, por eso un pasuk se mueve hacia adelante y hacia atrás permanentemente. Los comentaristas del estilo que estoy compartiendo con ustedes, del Keli Yakar, buscan no la dificultad tan solo, sino que tratan de entender por dónde pasa todo este escenario vivencial, mostrándonos varios aspectos. Beitajen Lomar dice, como última parte de la explicación, es posible decir, ve aloné, que en el encinar, imaginen ustedes que es un lugar que está pletórico de árboles, Einola Shon Mishor. No es un lugar llano, sino es un lugar donde había árboles de Mambré y lanot, árboles de diferentes tamaños. Beyojía Halze, Masheneemar, dice, y la prueba de lo que te puedo decir es que cuando recibió Abraham a los invitados, en nuestra perashá, van a venir los famosos ángeles, ¿sí? Le dice a Abraham, Beishanu tajat ha'etz, vengan y reposen bajo el árbol, que Ayusham y la Notarbe, porque había muchos árboles. Y nuestros sabios de bendita memoria cita el Keli Yakar a la Gemara de Shabbat, Minain la Milá Shei Beotomakom, dice, ¿de dónde sabemos que el Brit Milá es en ese lugar? Se refiere al miembro genital masculino. ¿De dónde lo sabemos? Miren ustedes. Neemar Orla Bailanut, Beneemar Orla Kan. Ha sido dicho en la Sagrada Torá que los árboles
también tienen asociado el concepto de orla. Está claro, para quienes no lo recuerdan o no lo saben, la palabra orla significa incircunciso. Cuando Am Israel llegase a la tierra y plantase árboles, que es lo primero que tiene que hacer, entonces dice que esos árboles plantados a nuevo no se puede disfrutar su fruto durante los primeros 3 años. La Torah dice que esos frutos son arelim y yulahem. Los árboles son arelim. Quiere decir disfrutar, que quiere decir que yo no puedo tomarlo y comerlo. O sea que arel significa que está, en este caso, prohibido. Entonces dice, habla de la orla, esta es la mitzvah con respecto a los árboles, no comer de sus frutos durante los 3 primeros años, fecha que se cuenta desde Tu Bishvat, desde el año nuevo de los árboles. Entonces está dicho orla en relación a los árboles, y está dicho orla con respecto al Brit Milá, ¿sí? Porque obviamente habréis de quitar la orla, el prepucio. Male alan makom peirot. Así como en el árbol la orla significa el lugar donde el árbol da sus frutos, Milá, también el Brit Milá, habrá de tener lugar en el lugar que da frutos. Refiriéndose, obviamente, al órgano genital masculino y, obviamente, al espermatozoide, que será lo que dé sus frutos. Y así encontramos en el Midrash, dice el Keriyakar, Bereshit Rabbah, que Abraham dudaba cuando recibió la orden, estaba Mesupak, Mehanimol. ¿De dónde habría de hacerse el Brit Milá? ¿Inminape, de la boca, o del ozen, del oído, o Minalev, o del corazón? No entendía qué tenía que hacer Abraham, al que Nigla Or Hashem, y por eso es, dice el Keriyakar, citando el Midrash, se reveló la luz de Hashem sobre todos los árboles, que Mar'e Makom, como un indicador, diciéndole, Abraham, observa los árboles estos y aprende de ellos, que la principal iluminación de la gloria de Dios es en los árboles, donde ellos dan sus frutos. Y de eso tú aprende una analogía, que vas a poder tener la visión de Hashem, de tu carne, como dice el Tehilim, ¿no? Mi besarja, mi besarí, de mi carne. Mitzat makom adomele ilanot, del lugar que se asemeja a los árboles. Dice el Keriyakar, citando el Midrash, umikol makom kashe. Así todo resulta complejo la comprensión. Lama iskira katub shayu y la noche el mambre. ¿Por qué el pasuk de la Torah nos dice, se le reveló a él, Hashem, en los encinares de Mambré? Dice, ¿por qué? Habla de los árboles de Mambré. Beot, Eijasa Abraham, Kodem Shezarja Alab Kevod Hashem. Más aún dice, ¿cómo hizo Abraham antes de que se revelara sobre él, que le surgiera la luz de Hashem? Era, dice el que vi acá, sino que seguramente Mambré le dio un consejo apropiado, partiendo de la explicación que la Milá, el Brit Milá, es en el lugar, en el lugar donde se hacen frutos. Y Hashem acordó con Mambré, que le dio una buena idea. Shenirá Elab Kevod Hashem Beloné Mambré. Y por eso la gloria de Hashem se le reveló a Abraham. ¿En dónde? En esos encinares, precisamente de Mambré. Y dice el Keriyakar, Ubazeme Yushav Akol, Kipeirush Yakar U. Y de esta manera te traté de darte una explicación medianamente sensata, porque todo esto es un Perush Yakar, es una explicación muy apreciada
como el Keli y Akar lo escriben. Muy bien, entonces vimos por qué dice Vayera Elav y no Vayera Hashem el Abraham. Se le apareció a él, hablando de la esencia de Abraham. Hablamos también por qué habla de los Ilanot, y entonces vimos cómo esa luz se refleja en los árboles, obviamente, y la luz del sol pega en el lugar donde el árbol da su flor y su fruto. Y eso es el lugar de la orla, el fruto que no se puede disfrutar durante 3 años. Ese es el concepto de orla. Quiere decir que quedará incircunciso. No puedo cortar, debo dejar caer las frutas o los frutos. En el ser humano es en el lugar que da frutos. Y como Abraham, dice el último Midrash, no sabía dónde hacer su Brit Milá, vino Mambré y le explicó, y dice, mira, así como Hashem te está mostrando la copa de mis árboles, es allí donde surgen los frutos que tú tienes que hacer en Brit Milá. Fantástica idea. Realmente, no solamente fantástica, creo yo, no voy a hacer categorizaciones de los pensamientos de los Jajamim, pero sí entiendo de que abre muchos aspectos. Muy bien. Nos cuenta la Sagrada Torá que Hashem se le reveló a él, no a Abraham, a él, y ya entendimos por qué, en el Oné Mambré, en el Sinar de Mambré, y dice el Pasuk, Be'u Yoshev Petach HaOel Kechom Hayom. El versículo, la segunda parte, el segundo hemistiquio, dice, y Abraham Yoshev, estaba sentado, dolorido por el Brit Milá, Petach HaOel, en la puerta de su tienda, Kechom Hayom, con el calor que Homayom quiere decir como al calor del día. Entendemos que Abraham vino lejos de estar debajo de la sombra de los árboles, está en la entrada de su tienda. Y no solamente está sentado porque está dolorido, sino fundamentalmente porque Abraham está angustiado, no solamente dolorido, porque su costumbre era de albergar huéspedes o invitados circunstanciales en su tienda. Y estaba ahora que Homayom, quiere decir como al calor del mediodía, que es cuando la gente que transita por el desierto necesitan más que nunca un poco de agua, solaz, un reparo, un descanso. Muy bien, dice el quería acá, y él estaba sentado a la entrada de su tienda como al calor del día, que era el mediodía. Nos viene a decir el Pasuk, a enseñarnos que desde 2 aspectos o de 2 lugares era apropiado tratar de ver la presencia divina. Penei Ashejina. Porque esta revelación que tiene Akadosh Baruj Hu con Abraham es lo que se llama Lirot Penei Shejina. Es poder apreciar la presencia de Dios. Ustedes saben que una vez al mes, a partir del día 8 del mes y hasta el día 12 o 13 del mes, la costumbre sefaradí hace lo que se llama Birkat Levaná, la bendición de la luna. ¿Y por qué se hace Birkat Levaná? Porque obviamente le agradecemos al Creador la renovación, porque estamos habiendo vivido, pasado el Rosh Hodesh, y ahora estamos viendo ese circuito de la luna que está desarrollándose en los altos cielos para llegar del cuarto creciente a la luna llena, para luego pasar al cuarto menguante y otra vez a la renovación. Los Jajamim dijeron que decir y hacer Birkat Levaná es como Kabbalat Penei Ashejina. Es como que recibamos nosotros, ante nosotros, la mismísima presencia de Dios. Y por eso, Birkat Levaná se la tiene que hacer con Minyan. Generalmente se la debe hacer Motzai Shabbat, para que estemos vestidos de fiesta.
para que tengamos la sensación de una felicidad adicional. Y entonces, de una u otra manera, es Akbalat Penea Shejina. Es como venir a recibir la presencia de Dios. El Keriakar dice, en este caso, estamos hablando no de la luna, estamos hablando de la plenitud del sol. Aquí habla que desde dos lugares es posible asistir a la presencia del rostro divino. Si se puede decir así, estoy traduciéndolo literalmente. Uno es que estaba sentado en la puerta de su tienda para ver si habrían de venir invitados, y por el mérito de la tzedaká, por el mérito de ese obrar con caridad y justicia, el ser humano tiene el mérito de ¿qué? De ver, de observar la presencia de Dios. Porque está, dice David Amelech, que es maravilloso, ¿no? Como el Keriakar, para cada cosa tiene un versículo, como todos los comentaristas que habremos de estudiar, a futuro. Dice Teilim 17, estudiamos en Erev Shabbat, siempre con la comunidad, un Perek de Teilim, ya estamos en el 27, Bezrat Hashem este Shabbat. Ani betzedek ejeze paneja. Dice David Amelech, cantan sus Teilim, yo con la justicia habré de presenciar tu presencia, habré de ver tu rostro. Y de esta forma podemos entender por qué el versículo dice, Be'u Yosef Petach HaOel, Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda, que Hom Ayom. Esa kaf, como al sol, calor del mediodía, esa kaf de que Hom Ayom, tenía que haber dicho que estaba sentado, Be Hom Ayom, en el calor del mediodía. Entonces dice, Shasake Maase Hom. Hashemesh Amtzape Laasot Tzedakah. Qué bueno. Dice, Abraham vino, dice el Keriakar. Es fantástico. Abraham vino, hizo Kehom Hashemesh. ¿Qué significa? Como el sol, como el calor del sol. También el sol espera hacer Tzedakah. ¿A quién cita? Al último de los profetas de Israel, el inspirado Malachi, que dice que Akadosh Baruj Hu hará surgir un sol, Shemesh Tzedakah, un marpé Bijenafea. Va a tener un sol de Tzedakah, un sol de beneficio, de dar lo mejor, y traerá la cura entre sus alas, entre sus rayos. Entonces Abraham estaba sentado así sobre la puerta de su tienda. ¿Qué Jomayom? ¿Qué? Esa kaf es cómo. Pero el cómo es para equipararse con el sol. Así como el sol hace tzedaká con su luz, también Abraham quería hacer tzedaká con los hombres. Porque por las bondades de Hashem Itbaraj, de nuestro Creador, bendito sea, el sol sale, como está dicho, Leose Orim Gedolim Ki Leolam Hasdo. Cuando el sol emerge del oriente, Zorahat quiere decir, dice Teilim Kufla Medvav, que lo sabemos bien, Odula Shem Kito Ki Leolam Hasdo. El gran alel, que también dijimos en la noche de Pesach, y lo decimos en la tefila de Shabbat, por supuesto. Leose Orim Gedolim, para quien hace las grandes luminarias, Ki Leolam Hasdo. Es la bondad del Dios el mostrarnos estas luminarias. Esa es la primera explicación. Que Jomayom, como al sol, como al calor. El segundo, porque Abraham vino, estaba sentado Bejomayom, estaba sentado al calor del día, porque buscaba Shemesh Marpe Biknafea. Estaba buscando que el sol le curase. Y entonces viene Raúl, el apropiado. Dice, quería acá que Hashem se le revele a él la gloria de Dios, que lo venía a visitar al enfermo. Fantástico.
Me acuerdo que de chico mi mamá, en paz descanse, decía una frase, y me imagino que todo el mundo conoce: donde entra el sol, no entra el médico, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, sabemos que el sol también produce un beneficio adicional. Muy bien. Y lo que dijeron nuestros sabios se refiere al que Elías Car avanzando sobre este pasuk, y él estaba sentado a la entrada de su tienda, que Jomayom, como al calor del mediodía. Dice, y aquello que dijeron nuestros sabios en la Gemara de Baba Metziah, estaba estudiando con mi nieto justamente antes de ayer, Yom Shelishi le Milatoya. La Gemara dice que cuando Hashem vino a visitar al enfermo, este era el tercer día de su Brit Milá. ¿Por qué? Mire, dice el Kelly Akar, que el Baal Midrash, que el autor del Midrash que escribió, que se cita en la Gemara de Baba Metziah, entiende que Abraham había hecho su Brit Milá en Yom Kippurim. Sí, ustedes se preguntan, ¿pero de qué Yom Kippurim me habla si todavía la Torah no se dio? Bueno, le voy a responder que nuestros Jajamim dijeron, Abraham, Kiem et kol Torah kula. Abraham cumplió toda la Torah. El hecho de que la Torah se entregue a sus tataranietos o tataranietos, más tataranietos, en el Ar Sinai, no quiere decir que la Torah esta no forma parte de este mundo. Y Sod Hashem Lirav, el secreto de Hashem es para sus temerosos. Y Hashem, si quería contarle la Torah a Abraham, se la contó toda. No, la semana pasada no estudiamos en Perashat Lech Lechá, capítulo 15, Brit Ben Abetarim, el pacto entre los trozos, entre las mitades. ¿No le contó a Hashem toda la historia? ¿No le contó a Hashem? Le desplegó todo el futuro de sus hijos. Egipto, la salida de Egipto, la riqueza y la llegada a la tierra de Israel. Claro, bueno, eso también es Torah. Entonces dice el Midrash que Abraham hizo su circuncisión en Yom Kippurim. ¿De dónde lo aprendieron? Estudian esto desde el Pirkei Rabbi Eliezer, porque dice, Be'etzem hayom hazeh, nimol Abraham ubnei beto. En la esencia de este día, se circuncidó Abraham y todos los integrantes de su casa. Por lo tanto, Be'etzem hayom hazeh, también está mencionado la mismísima expresión en la esencia de este día, Te'anu et nafshotechem, habréis de afligir vuestras almas. Quiere decir, Be'etzem hayom hazeh, el día 10. Que es interesante, ¿verdad? Analogías. Esto se llama Gezerah Shabbat, otro de los caminos interpretativos de la Torah. Así dice el Midrash. Beimken, por lo tanto, dice el Keliakar, perdón, al Korjaja, dice, contra lo que tú puedas pensar, no se le apareció a él, Hashem, el día primero del Brit Milá, porque Abraham hizo una comida para los ángeles y les dio de comer, y también a los integrantes de su casa, Bishlu beasume la Jaba Yomahu, también todos los integrantes de su hogar que hicieron el Brit Milá, habían cocinado y hicieron trabajo en aquel día. Sharei, le mandé Amar, dice, porque hay quienes explican entre los comentaristas, Fros a Pesach allá, que era en la antesala de la llegada de Pesach, otra vez. El Pesach que nosotros cumplimos no es el Pesach de Abraham, pero Abraham sabe de Pesach. Sabe que sus hijos saldrán en esa fecha. Entonces dice, para quien dice en el Midrash que todo esto pasaba en la antesala de Pesach y por eso le dio de comer matzot. ¿Se acuerdan que Abraham le va a decir a Sarah, Mari Lushi, Mari Shalosh Seim Kemach, Solet Lushi Baasi Ugot? Y después dijo que hizo Ugot Matzot. La Torah dice en nuestra perashá, Ugot Matzot, entonces dice, les dio de comer Matzot. Imken Badai lo ratzale a Abiram. Dice, por supuesto que no quería que esta gente que vino a su tienda
incumpliese con las mitzvot de Hashem. Por eso les dio de comer lo que les dio de comer y cuándo les dio de comer. Veim tirtzelomar, y si quieres, dice Sheyom Ze allá, Yom Alesh el Pesach. Pero si también quieres decir la opción que dicen los Jajamim en otra fuente, que este era el primer día de Pesach, Mikol Makom, de todas maneras, Arei en Mebashim Beyom Tov, Letzorech, dice, no se puede preparar comida en Yom Tov para el día posterior, ¿no es cierto? De Yom Tov. Se prepara comida en Yom Tov, la diferencia es que en Yom Tov se puede preparar comida para el mismo día. Entonces, Abraham, cuando recibió a los invitados, estaba en la duda. Tal vez ellos eran arabim, y en Yom Kippurim, ¿cómo habrían de cocinar para ellos? ¿Y cómo les iba a dar de comer? Si tal vez eran tzadikim, eran justos. Entonces dice, Badai shebeyom alef la milá lo nigla el Hashem. Estamos seguros que el primer día del Brit Milá que hizo Abraham, a Dios no se le reveló a él. Por lo tanto, Caché, es difícil comprender la no nigla el beyom alef. ¿Por qué no se le reveló a Hashem el primer día del Brit Milá? Por supuesto, Shelefiche Adaim, Eina Keev Gadol Kolkach. Dice el Keriakar. ¿Saben por qué? Porque seguramente todavía el dolor no es tan pronunciado. Hay dolor, pero no es tan pronunciado. Y tampoco en el segundo día. Pero cuando sí se le reveló, en el tercer día. ¿Por qué? Entonces el dolor es grande. Como dijeron en el libro de Bereshit, la Medalet, ¿se acuerdan? Se habla de los habitantes de Shem, cuando violaron a la hija de Jacob, Tamar, a la hija de a la hija de Lea, Dina, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Shimón y Leví fueron a Shem, ¿cuándo? Al tercer día de que ellos hicieron el Brit Milá. Y la Torah dice en ese lugar, Biyotam Koabim, cuando realmente el dolor se manifestaba en toda su magnitud. Abal Misebará, entonces dice que Keriakar, pero yo, de lo que yo he aprendido y de lo que se me ha enseñado, ahí tío Omar, yo diría, dice el Keriakar, interesante que él se pone también en su posición, que también el primer día lo visitaron, a pesar de que el dolor no era muy grande, pero como el primer día era Yom Kippur o Pesach, nosotros entendemos que Ikpid Davka, que Akadosh Baruj Hu, como era Yom Kippur o Pesach, no vino ese día, sino que vino precisamente el día que el dolor era mucho más grande. Be'u Yoshev. Así empieza el final del pasuk. Y él estaba sentado. Be'u Yoshev está escrito Yud, Shin y Bet. ¿Qué significa? Que si uno no sabe leer la Torah, puede leer Yashav. Estaba sentado en pasado, pero no Yoshev en presente. Yoshev es hoy, presente, ahora. Yashav es ayer. Explica Rashi, Haser Ketiv. Está escrito que Yoshev está escrito Haser, quiere decir no leo Yoshev. ¿Por qué está escrito Haser? Rashi dice una genialidad. Bikesh la Amod. Yoshev imperfecto, al no estar escrito en forma total, es porque Abraham quería ponerse de pie. Había venido Dios, ¿no? Amarle a Kadosh Baruj Hu, le dijo el santo bendito él, Shev, siéntate, beatá simán levaneja, y tú eres una señal para tus hijos. Él quería acá, dice, Bejol Maskil, toda persona que sea inteligente, Ishtomem al amar'e, va a quedar atónito frente a esta visión.
¿Qué tiene que ver Yeshiva Zo? Dice, ¿qué tiene que ver el que Abraham esté sentado con lo que Dios le dijo? Tú eres una señal para tus hijos cuando se sienten en el tribunal de los jueces. Que los jueces deben sentarse. Moshav, tienen que estar sentados. Los Dayanim tienen que estar sentados. Entonces el querido acá dice, ¿qué tiene que ver el sentarse de Abraham con la yeshiva de los Dayanim? Con que los jueces estén sentados cuando aplican la justicia. Belama er'alo Hashem kazot beyeshiva zot davka. ¿Y por qué Hashem se le mostró a él, se le reveló a él en esta posición de yeshiva, estando sentado Abraham? Entonces dice, por eso digo yo, Midelo iskirba mar'ezo shum dibur o tzibui, de momento que no mencionó en esta visión ninguna palabra u orden, porque Vayerá se le apareció, pero no hay palabra ni orden. Seguramente el objetivo de esta visión fue para Abraham, para darle a saber a él la maldad de los hombres de Sodoma. Beifsik, y terminó cuando dijo, y he aquí, 3 hombres estaban parados sobre él. Quiere decir, Achnasat Orjim, el traer invitados al hogar, porque por medio de eso, Yaskim Abraham y Makadosh Baruj Hu la Afojes Dom, a través de que él pudo hacer ingresar a estos invitados a su hogar, Abraham estará de acuerdo con el Todopoderoso en que el Todopoderoso transforme la realidad de Sodoma en destrucción. Porque está dicho, Inés de allá Abon Sdom Ajotej, dice el profeta Yehezkel, este ha sido el pecado de Sdom, tu hermana. Beyad Ani Beevion lo ejezika, porque no supieron sostener la mano del hombre pobre y menesteroso. Abraham, por el contrario, es el hombre que se dedica al Gesed. Villadúa, y es sabido que el invitado Barraglav lo llamó, dice, es sabido que el invitado no va a venir por su propia voluntad. Y la reía, quiere decir la prueba, es de los ángeles. Quiere decir que los ángeles cuando fueron a Sodoma, nadie le quería dar un lugar donde vivir, un lugar donde ser recibidos. Y quiso el Todopoderoso revelarle a Abraham por medio de los malajim, de los ángeles, que ahora se le aparecieron de él, que allá Galú y Lefanab, que sabía que estos ángeles que irían a Sodoma no serían allí bien recibidos. Y por lo tanto habría de saber Abraham que el din, la justicia, el juicio final de Sodoma tendría que ser la destrucción. Pekarov Lishmoa, y es posible también aprender de todo esto, Sheoshiv Akadosh Baruch Hu Beit Din Shelemala, que en ese instante que vino a visitar a Abraham, hizo establecer al tribunal celestial y al tribunal terrenal sobre los habitantes de Sodoma, para hacer sobre ellos un juicio acorde y de acuerdo a los 2 Bateidín, el celestial pero también el terrenal, los 2 Bateidín, que vamos a llamar Be'Hashem Imtir al Sedom Me'et Hashem, y Hashem hizo caer lluvia de azufre y de fuego sobre Sodoma, y todo eso provenía de Dios. Y todo lugar que dice Va Hashem Imtir, que Hashem hizo caer lluvia de azufre y de fuego, es el Dios y su Beit Din. Y por eso dice Me'et Hashem, por parte de Dios. Que su Beit Din tomaron el matar Ha'u, ese tribunal tomó esa lluvia de azufre y fuego de manos de Dios. Bet Abraham, Oshiv, Bebet Adin Shelemata.
¿Y quién era el juez aquí? Era Abraham en el tribunal terrenal. ¿Por qué? Kimatzinu Shekadosh Baruj Hu, dice el Kiriakar, hemos encontrado que el Kadosh Baruj Hu asienta a los patriarcas en el juicio, como dice el profeta Mijá, contemporáneo de Yeshayahu, Shim'u Arim et Riv Hashem be'aitanim mosdei aretz. Escuchen las montañas el juicio de Dios, be'aitanim, y los vigorosos los fundamentos de la tierra. Y saben ustedes, Eitanim se llaman los patriarcas, los vigorosos, Abraham, Isaac y Jacob. Y como dijeron nuestros sabios, dice el Kiriakar en la Gemara de Shabbat, Leatit y Omar Akadosh Baruj Hu le Abraham, en el futuro dirá el todopoderoso Abraham, Baneja Hatú, tus hijos han pecado. Es un midrash fantástico. Y por eso dice ahora, Amjase anime a Abraham. Viene a pedir justicia a Dios de Abraham. Y ahora dice, ¿puedo ocultarle yo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Claro, si quisiera sí, pero Kadosh Baruj Hu quiere que no. ¿Por qué? Hashem sabe a Abraham, sabe cuánto él va a ordenar a su descendencia en pos de sí, a su casa. El Ishmor et Derech Hashem, guardar el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Dice la Torá, la Azot, Tzedakah, Mishpat. Así vamos a estudiar en nuestra Perashá. Y entonces Akadosh Baruj Hu sabe que Abraham será el hacedor de la Tzedakah y el Mishpat. Porque por este motivo, Abraham aceptará que terminen siendo exterminados Sodoma, porque nunca hicieron ellos Tzedakah y Mishpat. Lo van a poder leer muchos de ustedes en el Darje Noam. Lo explico allí en el Devar Torah para la mesa de Shabbat. Porque no hicieron jamás en Sodoma Tzedakah y Mishpat. Como fue explicado como fue contado acerca de los jueces falsos de Sodoma. Y entonces, aquí nos explica el Yoshev Petach Oel. El Yoshev pregunta y se responde. El que di acá tiene que ver con Moshav Adayanim. Es el momento en el cual a Kadosh Baruj Hu le impone a Abraham el ser juez. Y por eso Abraham interpela a su creador ante todo. A Shofet Kol Haaretz lo ya'aseh mishpat. El juez de toda la tierra no habrá de impartir justicia. Y así es como se da esta doble ecuación en estos pesukim, que por cierto no terminaron, pero que tratamos de explicarlo con la elocuencia que lo hace el Keli Yakar. Shabbat Shalom, que tengamos un excelente Shabbat, Besorot Tovot, que nuestro estudio sea para Ilui Nishmat de Rivka Becky Sabaj, Bat Matilde Mazal Tov, Nishmata Tzarura Bitzrora Haim. Amén, ve amén. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche de encuentros. Muchas gracias de todo corazón.